Muy buenos días, amados hermanos. Estamos animados con la palabra de Dios, estamos expectantes de lo que viene en el futuro para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, sabiendo que el Señor Jesucristo sigue estando en el trono, que Dios sigue siendo Dios, que Él es nuestro Padre amoroso que nos ama y que nuestro futuro siempre como hijos de Dios serán brillantes. Y en la medida que nosotros nos alineamos a la palabra de Dios, en la medida que nosotros tomamos de la palabra de Dios, en la medida de que nosotros vivamos en esa dimensión de fe en la cual tú y yo ahora pertenecemos como hijos de Dios, nuestro caminar es un caminar de victoria, un caminar de éxito. No exento de dificultades, porque la victoria es justamente en las dificultades, tengo la victoria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que estamos muy animados en esta segunda parte del año 2020-21, ¿verdad? En esta segunda parte estamos más que animados, expectantes de lo que el Señor está haciendo con nosotros, con su iglesia. Y yo les animo a tomar este tiempo y decirles: Señor, estoy expectante, estoy listo. Tomaré tu palabra y cambiaré mis circunstancias. Y acabamos con mi esposa y mi hija, terminar un viaje ah, muy interesante, una aventura que nosotros queríamos hacer hace tiempo. Viaje largo manejando, 2 días y medio para llegar y disfrutar. Estuvimos en la costa, literalmente en la costa, en la montaña, en los nevados y también en la selva, viendo lo maravilloso que es nuestro país. Y en ese tiempo, meditando y conversando con mucha gente, ¿no? Y muchos creyentes. Y una cosa que notábamos es que sin darnos cuenta, cuánto de nuestro hablar tiene que ver con queja y con lo que tenemos, ¿no? Y especialmente en el tiempo que tenemos, que vivimos ahora, ¿no? El tiempo de preocupación, el tiempo de la pandemia, el tiempo de la crisis política, el tiempo de todos estos problemas que tenemos que ver, ¿no? Y enfrentar. Pero todo el tiempo estamos hablando de los problemas y de lo que hay, ¿no? De las dificultades y de las imposibilidades. Hay un libro lindo del hermano Kenneth Hagin, dice: imposibilidades para el hombre, posibilidades para Dios. Pero tomamos demasiado tiempo hablando de las imposibilidades. Ya no se puede, no podremos, no tengo, no me alcanza, no podré, y hablamos todo eso en lugar de alinearnos a la palabra de Dios y usar nuestra fe para cambiar esas circunstancias y dejar de hablar de lo que no tenemos y no podemos y hablar de lo que tenemos en Dios y de lo que podemos en Dios y lo que lograremos con los recursos que la palabra de Dios ha puesto a nuestra disposición como hijos de Dios. Y, y quiero jalar su atención en esta mañana justamente sobre este punto. Este es el tiempo de la iglesia de comenzar a hablar la palabra de Dios. Recuerden una cosa: la palabra de Dios tiene un poder creativo, ¿verdad? Tiene un poder creativo. La palabra de Dios crea para lo cual ha sido enviado, ¿no? Crea, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios nunca queda vacía, la palabra de Dios produce fruto. Entonces, nosotros tenemos que entender la maravillosa posición que nosotros tenemos en Cristo. Tenemos que entender claramente cuál es la dimensión, cuál es nuestra real naturaleza espiritual, ¿verdad? Caminamos como un ser espiritual, sí, con un cuerpo físico en esta tierra, sí, enfrentando cosas naturales, pero desde nuestra posición espiritual, que es capaz de cambiar una circunstancia, que es capaz de usar su fe para transformar una situación, que es capaz de usar la fe para hablar al gigante o a la montaña que se muevan, aunque en lo natural sea imposible,
pero hablando la palabra, ¿verdad? Creyéndola en nuestro corazón, no hay absolutamente nada que sea imposible. No hay absolutamente nada imposible para nuestro Dios. Y nuestro Dios es nuestro Padre. Y nosotros como hijos de Dios tenemos su naturaleza. Por lo tanto, esos principios son nuestros principios. Y como decía, muchas veces la iglesia y los creyentes han entrado en esta corriente del mundo, ¿no? De hablar lo que ven, de hablar los problemas, de hablar las circunstancias, de hablar el no puedo. Y es tiempo para la iglesia de cambiar eso, ¿verdad? Y cambiar esa situación, ¿verdad? Y comenzar a decir y comenzar a hablar las imposibilidades en lo natural, hablar las posibilidades en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo lograré, lo haré, ¿verdad? No patearé latas, tendré más que suficiente, porque esa es parte de mi herencia. Tendré suficiente para todo lo que yo necesito, para mi familia, ¿verdad? Para mis hijos, para mi esposa y al mismo tiempo para bendecir a otras personas, porque yo soy un hombre bendecido. Yo soy un hombre plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y mi hoja no cae y todo lo que hago prosperará. Pastor, pero eso no es cierto. Sí, ¿por qué no? No es cierto en la medida de que no lo crea. Pero si yo creo en la palabra de Dios, todo lo que yo hago prosperará. El bien y la misericordia me siguen todos los días. Tengo el favor de Dios. Tengo la provisión de Dios, ¿verdad? Donde yo voy, así no haya un espacio para cuadrar, yo conseguiré un espacio para cuadrar. Así todos en el trabajo están despidiendo a todo el mundo. Bueno, a mí no me despedirán. A mí me promoverán en medio de esa situación. En el tiempo donde dice que este es el peor tiempo para hacer negocios, yo soy un hijo de Dios y con la ayuda de Dios soy capaz de multiplicar mi negocio, de ser totalmente bendecido de manera que la gente solamente dé gloria a Dios. ¿Por qué no? Es tiempo de comenzar a vernos, ¿verdad? Vernos como Dios nos ve, hijos maravillosos, fuertes, valientes, esforzados, que todo lo pueden, ¿verdad? Ese es como Dios nos ve. Pero muchas veces nosotros nos vemos como nuestros ojos y nuestros sentidos naturales nos indican. Y esto es algo que debe de cambiar. En lo natural, sin Dios, no hay opción, ¿no? No se puede, ¿verdad? No hay milagros, no hay milagros, ¿verdad? No hay la ayuda de Dios, no hay el poder de Dios respaldándonos. Pero en Dios sí. En Dios tenemos a Dios, creador de los cielos y la tierra, por nosotros. Tenemos la autoridad de Cristo Jesús que Él nos delegó al haber vencido todo poder del infierno. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que comenzar, a levantarnos cada mañana. Y en lugar de decir y hacer una lista de lo que no tenemos, de lo que no podemos, comenzar a cambiar esas imposibilidades naturales por decir, lo tengo, lo voy a disfrutar, tendré un mejor trabajo, mi negocio prosperará, mis hijos están levantando sus manos en la iglesia junto conmigo, sirviendo al Señor. Y de repente te dice tu familiar, oye, pero no te das cuenta, estás hablando tonterías, no ves los caminos en que está tu hijo. No, ya, está ahí, pero yo lo veo con mis ojos espirituales. Yo lo veo levantando sus manos y sirviendo al Señor. Otros dirán, oye, tu matrimonio no tiene solución, tu matrimonio es un caos, tu matrimonio está destinado al fracaso. Y tú puedes pararte en tu posición de hijo de Dios, de hija de Dios, y declarar, yo tengo un matrimonio bendecido, yo bendigo mi matrimonio. Yo bendigo a mi esposo, yo bendigo a mi esposa. Yo puedo vernos juntos caminando de la mano, yendo a la casa del Señor, sirviendo al Señor y prosperando para bendición y compartiendo a otros matrimonios acerca del poder de Dios que respalda la familia y el matrimonio, ¿verdad?
es comenzarte a ver como en realidad Dios nos ve, ¿verdad? Dios nos ve así, somos sus hijos. Y mira, en Hebreos capítulo 11, verso 3, un versículo que hemos leído muchas veces, pero jala algo interesante acá para recordar. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora mira, podemos verlo al revés, leerlo desde la parte final. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir que hay algo que no había, ¿verdad? Hay algo que no había, que no se podía ver, que no se podía ver naturalmente. Pero Dios, con su palabra, ¿verdad? Que su palabra expresa su poder, creó una realidad que no se podía ver antes, pero al soltar su palabra y decir, sea la luz, Él constituyó el universo, las estrellas, todo lo que vemos. En este viaje hemos visto maravillas, ¿no? Desde un cielo totalmente estrellado en las selvas sin nubes, ¿verdad? Hasta el cielo de la selva y ver la majestuosidad de la creación de Dios. Estábamos tan maravillados, agradecidos a Dios, ¿verdad? Lo bueno y perfecto que hace las cosas el Señor. Y mira, no se veía algo en lo natural, pero a través del poder creativo de la palabra de Dios vino a ser una realidad por la fe. Es por la fe que entendemos que el universo que no había, ¿verdad? Que no existía, que no se podía ver por lo tanto, se vino a ver porque fue creado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Palabras de fe. Él constituyó lo que no había. No se podía ver, ahora se puede ver, porque fue constituido por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la fe. Es que entendemos que este universo que no se podía ver antes, ahora lo podemos ver por la palabra de Dios, porque lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces, vale la pena que dejemos de hablar tanto de lo que no podemos ver en lo natural y declarar lo que podemos ver en lo espiritual para que luego aún nuestros sentidos naturales puedan verlo y deleitarse y disfrutar y dar la gloria a Dios. Espero que me están entendiendo. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que realmente vemos? Tenemos dos ámbitos. Lo que vemos en lo natural con nuestros sentidos, que es lo que en el mundo sin Cristo, ¿verdad? Es lo único que pueden ver a través de los sentidos. Ven el caos, ven lo que no se puede, ven los problemas, ven los gigantes, ven las montañas, ¿verdad? O verlo a través de ojos espirituales que me llevan a una dimensión tal que aún lo que puedo ver en lo natural es capaz de ser cambiado, ¿verdad? Es capaz de ser cambiado cuando nosotros hablamos palabras que llevan un poder creativo para transformar una realidad, para transformar una situación. ¿Me dejo entender? Y nosotros tenemos que comenzar a hablar en esta dimensión, en este ámbito, de declarar la posibilidad, de declarar un milagro, de declarar el poder de Dios obrando en esta situación, de declarar el favor de Dios, de declarar las cosas que en lo natural son imposibles, declararlas posibles. Lo que hablan de que esto no hay forma de hacerlo, un milagro ocurrirá. ¿Me dejo entender? Y la palabra nos muestra, ¿verdad? Lo maravilloso que las cosas pueden cambiar cuando ponemos toda una realidad natural en las manos del Señor. Recuerdo los discípulos, cuando había más de 5,000, y aparte de niños y mujeres que no tenían que comer, que habían venido a escuchar la palabra, y el Señor Jesús le dice, darles de comer, y los discípulos, ¿qué es lo que vieron? En lo natural no hay. En lo natural no se puede. En lo natural jamás va a alcanzar. Y Jesús le estaba
mostrando, suban a otro nivel, suban a otro nivel, denle vosotros que comer. Señor, solo hay pececitos y pancitos. Bueno, tráemelo. Y cuando lo llevaron al Señor y Él bendijo ese poquito pan y esos poquitos peces, en las manos del Señor fueron capaces de ser multiplicados tan milagrosamente que no solamente comieron los 5,000 más niños y mujeres, ¿verdad? No solamente ocurrió un milagro para provisión, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo fue más que suficiente porque sobró, fue más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué es lo que quiero motivarles esta mañana? Que es el tiempo de comenzar a entrar y navegar en las profundidades del ámbito del espíritu en lugar de estar totalmente atrapados, ¿verdad? Limitados, condicionados por las cuestiones naturales. Dejemos de decir lo que no tenemos y lo que no podemos. Dejemos de profetizar angustia y calamidad. Ya no puedo, todo es un caos, la nación se va por un despeñadero en lugar de usar nuestra palabra creativa y como iglesia, bendecir nuestra ciudad. Dejemos de decir el caos y lo terrible que es nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestros hijos y comencemos a hablar el milagro de la palabra de Dios, ese poder creativo que viene de la palabra de Dios, producto de la fe en nuestra posición en Cristo Jesús y llamar a la cosa que no son en lo natural, pero que en lo espiritual lo declaro de esta manera y mis ojos naturales lo llegarán a ver y disfrutar luego, porque ya lo recibí en el ámbito principal que es en el espíritu. Entonces, esta es otra dimensión, ¿no? Había un personaje, ¿verdad? Que decía, no, si yo no veo, no creo, ¿verdad? Tomás. Pero la palabra nos enseña, créelo y lo vas a ver con tus ojos naturales. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, que es donde pertenecemos, es allí donde ocurren las cosas. Entonces, amados hermanos, eso es lo que estaba meditando. Quiero animarles, quiero animarles, quiero animarles. A veces cuando nosotros vemos, comenzamos a decir, solo lo que no tenemos, vemos nuestro vaso y decimos, ¿cuánta sed tengo? Me muero de sed. Tengo una sed, pero no hay agua. No hay agua. No hay cómo saciar mi sed. No hay cómo suplir esta necesidad. Está vacío. Ok, quiero hacer un paréntesis acá. Algunos malinterpretan la fe en el sentido de que se van al otro extremo y dicen, niegan. No, el vaso no está vacío. No, en lo natural, sí, este vaso está vacío. Yo no voy a decir, mira, está lleno de Coca-Cola. No, está vacío, en lo natural está vacío. No es ignorar lo que pasa en lo natural. Esa no es una posición. No es tratar de convencerme a mí mismo que esto es rojo cuando en realidad es verde. No, en lo natural sí, está vacío. En lo natural no puede suplir mi sed. En lo natural no hay forma. Puedo quejarme toda mi vida. O puedo hacer una cosa. Producto de lo que yo sé, producto de lo que yo soy en Cristo Jesús, producto de caminar en la palabra de Dios, en su voluntad y en su naturaleza, en los principios espirituales que me pertenecen. Sí, este vaso está vacío en lo natural. Mis ojos lo ven, puedo sentir, esto está así. Pero mi realidad espiritual hace que yo pueda extender de la mesa donde está toda la provisión de Dios para mi vida, agarrar la jarra, traerla y llenar este vaso que está vacío y decir, gracias Señor,
porque este vaso tiene todo lo que yo necesito. Este vaso tiene el agua suficiente para calmar mi sed. Y cuando yo hago eso, cuando actúo en los principios espirituales que pueden transformar una realidad natural, esta realidad natural es transformada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he declarado lo que no veo viene a ser porque yo hablo sobre esta situación. Yo declaro, este vaso tiene toda la provisión para calmar mi sed. Y cuando yo uso mi fe, entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo mi vaso lleno. Yo veo mi vaso lleno. Y cuando veo mi vaso lleno, ya no estoy quejándome que me muero de sed. Ya no estoy quejándome, si tuviera un poco de agua, qué sed tengo. No, cuando yo ya lo recibo a través del Espíritu, a través de la fe, tomo de la provisión que ya me pertenece, tomo esa jarra y lleno mi vaso, en ese momento yo agradezco a Dios. Yo levanto mis manos. Gracias, porque mi sed está calmada. Gracias, porque la provisión para lo que yo necesito ya lo recibí. Gracias, Señor. En ese momento me gozo. Y dirán, sí, pero el vaso está vacío. No, sí, estaba vacío. Pero por la fe yo cambié esa situación. Por la fe yo recibí, primeramente en el ámbito espiritual, donde yo pertenezco, lo recibí. Ya no está vacío, está lleno. Está con todo lo que yo necesito para proveer mi necesidad, ¿verdad? Y luego que ya lo creí, agradecí a Dios, simplemente aún mis ojos naturales y todos los que pueden ver en forma natural van a decir, wow, el vaso sí realmente está lleno. ¿Por qué? Porque desde mi ámbito, desde mi situación espiritual, yo transformé una realidad natural en una realidad espiritual y luego lo que ahora puedo ver fue hecho de lo que no se veía. Ahora tengo lo que no había, pero que en Cristo Jesús yo lo tomé porque es parte de lo que me pertenece. Hermanos, con su permiso, voy a saciar mi sed. Mm, Al mismo tiempo, lo que el Señor hace es maravilloso. Es maravilloso. Miren, es tiempo de hablar milagros. Es tiempo de comenzar a pasar más tiempo hablando lo que desea mi corazón, transformando la realidad que quejándonos de los problemas. Puedo vivir toda la vida quejándome de mis problemas y nunca salir de ellos. O puedo hablar la palabra de Dios sobre mis problemas y transformar esa realidad y convertirlo en una victoria. Dejar de hablar de lo grande que es el gigante y hablarle al gigante que hoy el Señor ya te entregó a ti en mis manos. Que ya te entregó en mis manos. ¿Cómo? ¿Fueron las piedras? No, fue Dios, que puede usar cualquier situación, ¿verdad? Para cambiar cuando tú estás alineado a la palabra de Dios y entiendes el poder creativo que hay. Mire, en Romanos capítulo 4, verso 17, reforzando lo que acabamos de ver en Hebreos, dice como está escrito, hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes. Ya sabemos la promesa y cómo Abraham le creyó a Dios. Pero dice acá una cosa interesante. Delante de Dios, estos son los principios de Dios. Este es como Dios funciona, ¿verdad? Delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿A quién creyó Abraham? A Dios. ¿Cómo funciona Dios? De esta manera, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, llama las cosas que no son como si fueran y vienen a ser. ¿Qué es lo que
está causando queja en ti? ¿Cuáles son las cosas que en tu lista figuran como imposibles? ¿Cuáles son las cosas que Satanás se ha encargado de traer a tu mente, de decir nunca lo lograré, nunca lo podré hacer? ¿Cuáles son estas cosas que te frustran? Me hubiera gustado que mis hijos sean así, me hubiera gustado que mi esposa sea así, que mi esposo sea así, me hubiera gustado que el trabajo sea de esta manera, me hubiera gustado que el gobierno sea diferente, o ese es el punto de decir, ok, es el punto de hablar palabras creativas, primeramente sobre nosotros, ¿verdad? Yo no soy un fracasado, yo soy más que vencedor. Yo no soy un debilucho temeroso, ¿verdad? Yo soy más que vencedor en todas estas cosas. Yo soy fuerte porque la palabra me enseña, diga el débil, fuerte soy. Ahora, ¿está mintiendo? ¿La palabra nos dice que mintamos? No, pero si me siento débil, ok, esa es tu realidad natural. Pero en el ámbito espiritual, tú hablas a tu real yo, que es espíritu, y dice, no, yo no soy débil, yo soy fuerte. Sí, el débil dice, fuerte soy, y por hablar la palabra creativa, producto de lo que cree nuestro corazón, nuestro espíritu, yo tomo esa realidad. No, yo soy fuerte. En Dios, yo soy fuerte. En Dios, en Cristo Jesús, soy más que vencedor. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando yo opero en estos principios? Yo hablo a mi cuerpo y mi cuerpo se alinea a esa realidad. Y dice, no, pensé que era imposible, pero ahora entiendo que sí es posible. Ahora entiendo que sí se puede. Y los demás también podrán verlo, ¿verdad? Quizás los demás puedan criticar al principio. También entiendo, ¿cómo puede decir que está sano cuando está con dolor? Pero luego, cuando viene la manifestación natural, ¿qué es lo que van a decir? Ah, mm, ah, sin palabras, solamente aceptar que Dios está con nosotros, solamente aceptar que todo es posible para Dios, solamente aceptar que Dios sigue siendo un Dios de milagros, solamente aceptar de que no hay nada imposible para Dios. Lo que Él dijo, Él lo hará, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Y Él dijo que yo puedo operar en los mismos principios que Él. ¿Qué cosa? ¿Cómo opera Dios? El cual da vida a los muertos, ¿verdad? Y llama a las cosas que no son como si fueran y vendrán a ser. ¿Por qué? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No me quedo en lo que no veo, no me quedo en lo que no puedo, no me quedo en lo que no tengo. Transformo esa realidad hablando lo que tengo, lo que puedo y lo que soy en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús soy más que vencedor. En Cristo Jesús tengo provisto. Mi provisión va más allá de lo que yo puedo entender o imaginar. Hermanos, un milagro está en tu boca. No dejes y no pierdas tiempo pasando tu vida hablando de los problemas. Habla la palabra de Dios sobre tus problemas. Cambia la situación, ¿verdad? Cambia la situación. Él dijo, sea la luz y la luz fue. Tú di, yo tengo mis hijos sirviendo al Señor. Yo tengo más que suficiente. En mi casa no faltará la comida. En mi casa tendremos paz. En mi casa yo tengo un matrimonio bendecido. Mis hijos son bendecidos. Gloria a Dios. Hasta mi mascota es bendecida. La planta que compré, a ninguna de mis vecinas sobrevivió, pero la que yo tengo está floreciendo. ¿Por qué? Poder creativo en nuestras palabras. Vida y muerte están en el poder de la lengua. Hablaré vida, ¿verdad? Hablaré la solución, hablaré las posibilidades de Dios en lugar de las imposibilidades del hombre. El hombre es limitado, nosotros así nos esforcemos. Habrá cosas que no podemos, pero en Dios todo lo podemos. Es el poder de Dios el que está disponible para nosotros. Es tiempo de comenzar a operar los principios. Vea su futuro, ¿verdad? Vea
Véase a sí mismo, acabando este año, super archi mega bendecido. Bendecido en sus finanzas, bendecido en su familia, bendecido con sus hijos, bendecido en su trabajo, bendecido en su empresa, bendecido en su negocio. Véase a sí mismo, ¿verdad? A veces estamos tan abocados en que el Señor transforme la realidad natural. Satanás sigue siendo príncipe de este mundo, va a haber caos allá, pero en cuanto a mí, Él no es mi Señor. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Satanás ni todo el mundo tiene autoridad en usted, ¿verdad? Dios está por usted. Y si Dios está por usted y con usted, ¿quién contra usted? Usted es bendecido, es bendecida de Dios. Camine en esa realidad y reine en vida en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Tengan una semana sobrenatural.